La guerra es el escenario donde la humanidad muestra su lado más despiadado. Allí donde hay conflicto, también hay muerte, destrucción y odio. Sin embargo, en ocasiones, en medio del caos y la barbarie, sucede lo inesperado, lo que desafía toda lógica. Un milagro que deja una huella imborrable en la historia. Este es uno de esos eventos extraordinarios, un suceso tan impactante, conmoviendo a quienes lo conocen. Un acontecimiento en el que Cristo dejó una prueba de su presencia viva en la Eucaristía. Para comprenderlo, debemos remontarnos al año 1572, en una pequeña ciudad llamada Gorkum, ubicada en lo que actualmente conocemos como los Países Bajos. Por aquel entonces, Europa estaba sumida en una guerra despiadada. El enfrentamiento entre católicos y protestantes había alcanzado niveles de violencia extremos. Las iglesias eran saqueadas, los sacerdotes perseguidos y la fe católica parecía estar al borde de la desaparición. Fue en este contexto que un grupo de mercenarios, conocidos como los Mendigos del Mar, irrumpió en Gorkum. Eran combatientes despiadados, sin escrúpulos, cuyo único objetivo era borrar cualquier rastro de catolicismo. Su primera acción fue dirigirse a la iglesia principal. Lo que ocurrió después fue un acto de profanación brutal. La puerta del templo no resistió los golpes de los soldados y cedió con un estruendo ensordecedor. Entre risas burlonas y gritos de triunfo, los invasores entraron como si aquello fuera solo un juego. Dentro, el sacerdote y algunos fieles intentaron detenerlos, pero eran muy pocos y no estaban armados. Fueron empujados, golpeados y arrastrados fuera del templo sin piedad. Los soldados tenían un objetivo claro: el altar. Allí, en el centro del sagrario, se encontraba el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, el corazón mismo de la fe católica. Con una sonrisa llena de desprecio, uno de los mercenarios se acercó y abrió el sagrario de un tirón. En su interior hallaron la custodia con las hostias consagradas. Para ellos no eran más que simples trozos de pan sin ningún valor. No sabían que estaban a punto de presenciar algo imposible de explicar. Uno de los soldados tomó la custodia con gesto despectivo y sin pensarlo la arrojó al suelo. Las hostias quedaron esparcidas sobre las frías piedras del templo. Otro, con furia, comenzó a pisotearlas, mientras los demás reían a carcajadas, convencidos de que estaban burlándose de aquello que los católicos consideraban sagrado. Creían haber humillado la fe, que habían vencido a un Dios que no podían ver. Pero entonces algo sucedió. El aire pareció congelarse. Las carcajadas se extinguieron. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Uno de los soldados miró el suelo y su rostro empalideció. Sus manos temblaban. Algo inexplicable estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Las hostias comenzaban a sangrar. Al principio fue solo una gota, luego otra y otra más. En cuestión de segundos, un manantial de sangre brotó de ellas. Un líquido rojo, espeso, vibrante. El terror se apoderó de los soldados. Aquellos que minutos antes eran arrogantes y crueles, ahora temblaban, incapaces de comprender lo que veían. Algunos hicieron la señal de la cruz instintivamente. Otros, entre susurros, maldecían en un intento desesperado de negar lo evidente. Uno de ellos cayó de rodillas horrorizado. «Esto no puede ser real», murmuró con voz entrecortada. Pero la sangre seguía fluyendo, como si Cristo mismo estuviera derramando lágrimas en medio de la iglesia profanada. Desde la parte trasera del templo, un grupo de fieles que había permanecido escondido corrió hacia el altar. Cayeron de rodillas y comenzaron a llorar. No había dudas. Dios estaba allí, manifestando su presencia de la manera más impactante posible. Pero
Lejos de conmoverse o arrepentirse, los soldados reaccionaron de la peor manera. El orgullo y la soberbia se impusieron al asombro. En lugar de reconocer el milagro y pedir perdón, su furia se intensificó. Para ellos, admitir lo que habían presenciado significaba aceptar que estaban equivocados. Y no estaban dispuestos a hacerlo. «Esto es un engaño, no puede ser real», gritó uno de los soldados fuera de sí. En un arrebato de furia, desenvainó su espada y comenzó a destrozar el altar con violencia. Pero lo que vendría después sería aún más aterrador. Consumidos por la humillación y cegados por el odio, los soldados tomaron una decisión que sellaría su destino para siempre: erradicar cualquier rastro de la fe católica. Buscaron a los sacerdotes y religiosos de la ciudad, condenándolos sin piedad. Lo que ocurrió después fue una cacería despiadada. Como bestias descontroladas, los soldados recorrieron las calles, gritando, golpeando puertas y sacando a los creyentes de sus hogares, exigiendo saber el paradero de los religiosos. Sin embargo, los habitantes de Gorkum no cedieron. A pesar del miedo, nadie habló. La resistencia de la gente enfureció aún más a los invasores, quienes recurrieron a métodos aún más crueles. Incendiaron casas, golpearon a ancianos y amenazaron a los niños. El odio se desató sin límites. Los soldados calvinistas, aturdidos por lo que habían presenciado en la iglesia, sabían que no podían permitir que la historia del milagro se difundiera. Tenían que sofocar la fe con sangre. Con su espada aún manchada por los destrozos que había causado, uno de ellos dio la orden con voz fría y firme: «Encuentren a los sacerdotes, no quiero que quede ni uno solo con vida». Poco a poco, fueron capturando a los frailes y sacerdotes escondidos en la ciudad. Entre ellos estaba el padre Nicolás Pieck, un franciscano cuya fe permanecía inquebrantable. Cuando los soldados irrumpieron en el convento y lo rodearon con sus armas, él simplemente sonrió y dijo con serenidad: «Si ha llegado mi hora, que sea para la gloria de Dios». Uno a uno, los religiosos fueron atados con cuerdas y arrastrados por las calles como si fueran criminales. Durante el trayecto, los soldados los golpeaban y se burlaban de ellos, esperando verlos quebrarse. Pero lo que sucedió fue lo contrario. En lugar de gritos de desesperación, comenzaron a escucharse oraciones. Al principio apenas eran murmullos, pero pronto se transformaron en cánticos. «Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre», resonaba en toda la ciudad. El soldado no supo qué responder. Por primera vez, el miedo parecía cambiar de bando. Los soldados estaban desconcertados. No entendían cómo esos hombres podían rezar en un momento así. Uno de ellos, fuera de sí, golpeó con fuerza en el rostro al padre Jerónimo de Weert y le escupió con rabia: «Tu Dios no puede salvarte ahora». Con el rostro ensangrentado, el fraile lo miró con compasión y le respondió con voz tranquila: «Mi Dios ya me ha salvado. ¿Quién salvará tu alma?». Los religiosos fueron encerrados en una bodega oscura y húmeda, convertida en prisión improvisada. Allí fueron sometidos a torturas brutales durante días. Los soldados los golpeaban sin piedad, los privaban de agua y comida e incluso les arrancaban trozos de piel con cuchillos. Pero lo más cruel estaba aún por venir. Decidieron poner a prueba su fe de la manera más despiadada. Trajeron las hostias profanadas y les exigieron que las pisotearan y escupieran. Uno por uno, fueron llevados ante ellas. Un soldado, con un cuchillo ensangrentado, les susurraba al oído: «Hazlo, o morirás de la peor forma posible». Pero ninguno cedió. A pesar del dolor de sus cuerpos destrozados y de sus labios temblorosos, todos se arrodillaron y adoraron la Eucaristía. Uno de ellos, el padre Leonardo van Begel, tomó una hostia con sus dedos ensangrentados y con lágrimas en los ojos pronunció:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Luego, consumió la hostia frente a los soldados. En la bodega se hizo un silencio sepulcral. Por primera vez, los soldados sintieron algo que nunca habían experimentado: duda. El veredicto estaba decidido. No habría más advertencias. La sentencia de muerte fue dictada. Esa noche, en la oscuridad de su prisión, los frailes hicieron lo impensable. Comenzaron a cantar. No eran cánticos de desesperación, sino himnos de alabanza. Sus voces llenaron la bodega con salmos de esperanza. Cantaban como si supieran que lo que les esperaba no era el final, sino el principio de algo eterno. Uno de ellos, el padre Andrés Wouters, quien al inicio había sentido miedo, se puso de pie y con lágrimas en los ojos declaró: «Hermanos, qué hermoso es morir por Cristo». Al amanecer, la espera terminó. Las puertas de la bodega se abrieron, dejando entrar la luz del día. Pero para esos 19 religiosos, aquello no era la llegada de la muerte, sino el amanecer de la eternidad. El momento había llegado. Con voz fría y sin emociones, uno de los soldados dijo: «¡Es hora!». Los religiosos se pusieron de pie, aunque muchos apenas podían mantenerse en pie debido a las torturas. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas, sus fuerzas casi agotadas, pero ninguno titubeó. Nadie se quejó, ni mostró temor. Se miraron entre sí, asintieron con una leve sonrisa y comenzaron a caminar hacia su destino final, un viejo granero abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, la escena era sobrecogedora. Frente a ellos se alzaba una estructura de madera crujiente, con largas vigas que sostenían un improvisado patíbulo. En el centro, un verdugo esperaba con una soga en cada mano. Los soldados los empujaron al interior del granero. La puerta se cerró con un golpe seco. Ese fue el último sonido antes del cielo. Entonces, la última prueba comenzó. «Escúchenme bien, no tienen que morir hoy. No queremos más sangre, basta con que digan que la Eucaristía es solo pan y podrán marcharse libres». Un hombre alto, con una armadura oscura, entró en la sala. Su presencia imponía autoridad. Era el capitán de los soldados. Se quedó en silencio por un momento, observando a los frailes. Luego, con voz pausada, pronunció las palabras que sellarían su destino. El capitán dio un paso al frente y se dirigió directamente al padre Nicolás Pieck, el líder del grupo. «Tú eres su guía», dijo en tono firme. «Si decides renegar, ellos te seguirán». Un murmullo recorrió la sala. Algunos frailes intercambiaron miradas. Por primera vez la tentación se hizo presente. El silencio se volvió eterno. Todos los ojos estaban fijos en Nicolás. Golpeado, débil, con el rostro marcado por moretones, cerró los ojos por un instante. Después, abrió una leve sonrisa y respondió con serenidad: «He pasado mi vida proclamando que Cristo vive en la Eucaristía, y ahora quieres que lo niegue. No puedo, y aunque pudiera, no lo haría». El capitán apretó los puños. Sabía que había perdido. No habría más palabras. La ejecución comenzó. «Padre nuestro que estás en los cielos». El verdugo bajó la mirada. Sus manos temblaban. Uno a uno, los frailes fueron obligados a subir sobre bancos de madera, sus cuellos rodeados por gruesas sogas. El más anciano de todos, el padre Jerónimo de Weert, alzó la vista hacia el verdugo y con una voz llena de calma le dijo: «Hermano, que Dios te perdone por lo que estás a punto de hacer». Desde su posición, el padre Nicolás Pieck comenzó a rezar. Los demás lo siguieron. Sus últimas palabras no fueron gritos de desesperación, sino oraciones. El silencio se hizo absoluto. El capitán levantó la mano. El verdugo cerró los ojos y pateó los bancos. La tierra acababa de recibir a 19 nuevos mártires. Pero aún quedaba un último milagro. El último sonido que resonó en el granero fue el crujido de las sogas. Los frailes habían partido en paz. Sus expresiones no mostraban dolor, sino serenidad. Sus rostros,
no estaban desfigurados por el miedo, sino iluminados por una inexplicable alegría. Sus cuerpos quedaron suspendidos en la penumbra del granero, pero algo asombroso sucedió. Los soldados esperaban encontrar en sus rostros gestos de angustia, sufrimiento o terror. Sin embargo, lo que vieron los dejó sin aliento. No parecían hombres, parecían ángeles. Uno de los soldados, con voz temblorosa, susurró. El capitán guardó silencio. Sin decir una sola palabra, giró sobre sus pasos y se alejó. Sabía lo que había hecho. No había ejecutado simples religiosos. Había matado a santos. Años después, cuando los católicos recuperaron la ciudad, encontraron el viejo granero intacto. El lugar donde aquellos hombres dieron su vida se convirtió en un santuario. La historia del milagro eucarístico y el martirio de los 19 frailes trascendió en el tiempo, convirtiéndose en un testimonio inmortal de fe inquebrantable. En 1867, el Papa Pío IX los canonizó oficialmente. Desde entonces, son recordados como los mártires de Gorkum. La historia de aquella noche oscura en 1572 no quedó enterrada en el silencio. A pesar del miedo, del peligro y de la opresión, la verdad comenzó a abrirse paso. Al principio, solo en susurros dentro de las casas, luego en reuniones clandestinas, hasta que, finalmente, la noticia cruzó los límites de Gorkum. Los frailes habían muerto, pero en sus rostros no se reflejaba el terror, sino la paz de Dios. Las hostias sangraron. Dios estaba allí. Incluso los propios soldados que participaron en la ejecución no pudieron escapar de lo que vieron. Muchos fueron consumidos por la culpa. Algunos abandonaron sus armas, incapaces de borrar de su memoria los rostros serenos de los mártires. Otros, impactados por el milagro, se convirtieron al catolicismo. El capitán que había dado la orden de ejecución cayó en una profunda desesperación. Su conciencia no le dio tregua. Años después, en su lecho de muerte, confesó sus pecados a un sacerdote católico y con voz temblorosa admitió: «Yo maté a hombres santos y vi a Dios en sus ojos». La tierra donde ocurrió la masacre ya no era solo un viejo granero. Se había convertido en un lugar sagrado. Con el tiempo, cuando los católicos recuperaron la libertad en Gorkum, buscaron el sitio exacto donde aquellos frailes fueron asesinados. Cuando encontraron el granero, no pudieron contener las lágrimas. Se arrodillaron y lloraron. Aquel lugar, testigo de un horror inimaginable, se transformó en un santuario. Para honrar la memoria de los mártires, se construyó una capilla, pero el suelo donde sus cuerpos habían caído se dejó intacto, como un recordatorio eterno de su sacrificio. Desde entonces, miles de fieles han visitado este sitio santo. Algunos enfermos que han tocado la tierra del santuario han asegurado haber recibido curaciones milagrosas. La sangre de los mártires no se derramó en vano. Más de 2 siglos después de su martirio, la Iglesia Católica reconoció oficialmente su sacrificio. En 1867, el Papa Pío IX los canonizó, dándoles el título de los mártires de Gorkum. Desde entonces, su historia ha sido un testimonio vivo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y de la fuerza inquebrantable de la fe. Han pasado más de 450 años desde aquel día, pero el mensaje que nos dejaron sigue tan vigente como entonces. Nos enseñaron que la fe no es solo palabras, es entrega, es amor sin límites. Nos recordaron que la Eucaristía no es un simple símbolo, es Cristo mismo, vivo entre nosotros. Y sobre todo, nos dejaron una certeza: por más oscuridad que haya en el mundo, la luz de Dios jamás se apaga. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Los mártires de Gorkum nos dejaron grandes lecciones. La Eucaristía es real. No es solo un trozo de pan, es la presencia viva de Cristo. Su sacrificio y el milagro de las hostias sangrantes son prueba de ello. La fe es más fuerte que la muerte.
Estos frailes pudieron haber negado su fe para salvarse, pero eligieron la eternidad antes que la comodidad. El mal no tiene la última palabra. Aunque intentaron borrar su testimonio con violencia, su historia sigue viva siglos después. Hoy hemos recordado un testimonio que no debe quedar en el olvido. El legado de estos mártires es un recordatorio de lo que significa seguir a Cristo con todo el corazón, sin miedo y sin reservas. Su sacrificio sigue tocando corazones, inspirando almas y fortaleciendo la fe de quienes escuchan su historia. Si este relato te ha impactado, ayúdanos a que más personas lo conozcan. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas. Déjanos tu comentario. ¿Conocías esta historia? ¿Qué enseñanza te deja? Me encantaría leer tu opinión. Compártelo con tus amigos y familiares. Aún hay muchas personas que no conocen este testimonio impresionante de fe. Suscríbete a Soldados de Cristo y activa la campanita para seguir descubriendo historias que fortalecen el alma y nos acercan a Dios. Que el Señor y la Virgen María bendigan tu vida y tu fe. Nos vemos en el próximo video.